Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has vuelto de cumplida? ¿Me escuchas, Catherine? Sí, señor, sí le escucho. Son Voy a las ir seis, poniendo, sí, casi. Y eso que el internet está un poquito lento. voy a ir poniendo el celular, cosa de que Sí, tengo el sí. plan B. Bueno, señor. Esperemos los 9 minuticos, ¿te parece? Bueno, sí, señor. ¿Preparada para la exposición? Sí, estoy estudiando. Eso. Cuarenta y cuatro, 44. Hola, Vero. Hola, profe, hola, Kate, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, profe, por aquí mandando unos correos. Hola, Vero. Pero ya lista para su clase. Listo, entonces esperemos un ratico y Y que conecte empezamos. Rafael e iniciamos. Listo, sí, señor. Chao. Chaito, pues.
Hola, Rafael. Hola, profe. No me di cuenta de que ya estaba conectado, hermano. Sí, hace poquito me conecté, profe. Listo, entonces iniciemos ya que están ustedes tan cumplidos. Sí, 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 de una. ¿Quién tiene la sociedad colectiva? Yo, profe. Ay, fue pucha. Yo la tengo, profe. Bienvenida. Listo, ya comparto la presentación. ¿Cómo es que funciona esto? Presentar pantalla. Presentar. Eh, listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, ya. Ay, fue pucha. Si no le con... Así que aquí está. Ay. Ándale. Profe, ¿será que se la puedo compartir y usted me colabora proyectándole? Es que me dice que no tengo conexión. Listo. Ay, fue pucha, pero entonces, ¿cómo hago? Espera un segundito. Envíamela, envíamela. Sí. Ah, fue pucha. No, pero tampoco me carga. Ay, espere. Compartir. Ay, ay. Mm. Ay, qué embarrada. No se puede recuperar la información. Eh, Ay. Profe, ¿será que puede ir comenzando otro mientras yo bajo y enciendo mi computador y hago todo desde mi computador? Pero te alejas del encuentro. No, estoy conectada. Es que acá estoy con el celular y acá no me deja compartir la presentación. Entonces tengo que ir a aprender el computador y hacer todo desde el computador, pero entonces para no Sí, perder y si yo tiempo. te comparto la presentación como me dijiste, Sí, pero es que no me deja compartírsela a usted por el celular. bueno, Entonces me listo. toca ir a Entonces, aprender el... ¿quién tiene la sociedad limitada en comandita simple? Yo también. Yo tengo la colectiva, la en comandita simple y la limitada. No, es que tú tienes toda la primera parte. Bueno, entonces 3 minutos. Apúrale, apúrale. Vaya, tomes en un tinto.
Hola, profe, ya se la compartí. ¿Será que me puede colaborar, porfis? Espera un momentico, Vero, que está lento. ¿Listo? ¿En la pantalla? Todavía no, profe. No, profe, Muchachos. todavía no se ve. Ay, ay, ay. Si no, de pronto, Rafael, ¿quién tiene mejor internet? Creo que yo. Te lo comparto, Rafa, a ver si me puedes ayudar. Sí, dale.
¿Nada que ver la imagen? No, profe. Entonces la voy a quitar. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Sí, Tau Seguros Voluntarios. listo. Entonces, los temas que yo tengo son sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad de responsabilidad. Entonces, la sociedad limitada, eh, las principales características son que, Pero iniciemos con la colectiva. listo, Iniciamos colectiva, comandita simple y terminamos con la limitada contigo. listo, listo. Esas eran las dos que tenía. Bueno, la sociedad colectiva es básica, está constituida por mínimo 2 socios, máximo no, o sea, los que, o sea, no máximo. Eh, cada un capital diferente. Eh, la razón social debe estar constituida por el nombre que hayan elegido los socios y debe ser ICIA o y hermanos. Y cada derecho a un voto en la junta de socios sin importar el capital. Listo. De acuerdo al artículo 294 del Código de Comercio, todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestra aún extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. Listo. La siguiente, por favor. Ya. De acuerdo al artículo 295, cualquier sociedad mercantil podrá formar parte de sociedades colectivas cuando lo decida la asamblea o junta de socios con el voto unánime de los asociados. Será nulo el ingreso a la sociedad cuando se infrinja esta disposición. Pero Vero, explica en qué consiste, por qué, qué es. Porque ahí estás, acá me estás leyendo los artículos del Código de Comercio y quedo en las mismas. Me has citado 2 artículos. Sí. Bueno, acá lo que quiere, en el artículo 295 es, digamos que una sociedad colectiva está conformada por, digamos, por X cantidad de socios. Y si va a ingresar otro, debe ser por decisión de los socios. Se, ¿Sí está claro se ahí? te escucha entrecortado, no se entendió nada. Sus compañeros. Ándale. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos. Bueno, que lo que decía en este artículo
básicamente una sociedad colectiva o un nuevo integrante o bueno, un nuevo socio puede hacer parte de la sociedad colectiva siempre y cuando se tome la decisión de manera que todos estén de acuerdo. De lo contrario, pues no puede hacer parte de la compañía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que pueda ser una parte de otra sociedad mercantil, tiene que ser aprobado por el máximo órgano. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No, no, profe. Muchachos. Sigue, Vero. No, profe. Listo. En el artículo 296 habla de... ¿cierto? Como la administración de la sociedad colectiva, bien sea para ceder, una parte o el total, para delegar por decir algo, a alguien que no hace parte, que no es dueño de la compañía, para que la administre y nos habla de que también la sociedad colectiva puede hacer parte de otras sociedades que tengan el mismo objeto social. Eso es lo que tengo, profe, de la sociedad colectiva. Y ya con la comandita simple. Entonces, de la sociedad en comandita simple, pues nos habla que es de carácter personalista y que tiene que tener, o bueno, ¿sí? Dos tipos de socios. Por una parte, los que ponen el capital y por otra parte, los que se le denominan gestores. Listo. Entonces, hay dos sujetos en la... ¿Les quedó claro cómo es la responsabilidad en una sociedad colectiva? Muchachos. Profe, a ver, se le escucha muy entrecortado. Vero. ¿Sí me escuchan bien? No, bueno, ¿sí que me se le escuchan escucha muy bien? entrecortado. Vero. Hola. ¿Sí me escuchan ahí? Segundito. Sí, ahí sí. Yo a ver, le escucho, pero al profesor le escucho súper entrecortado. Ahí sí me escuchan, sí. Rafa, ¿me escucha bien? Sí, ya. Yo sí te escucho.
Dale, dale. ¿Escuchando? ¿Me están escuchando? Ahí sí, profe. Sí, Listo. profe. Ahí. Profe, se le escucha mucho eco todo. Profe, cierre el otro micrófono. Ya lo cerré. Ya, ahora sí, perfecto. Listo, ya. Listo. Entonces, ¿cómo es la responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva? ¿Cómo es ilimitada? O sea, todos, sí. Ah, espere. ¿Ustedes entendieron cómo es la responsabilidad en una sociedad colectiva, muchachos? Más o menos. ¿Nos aclara, Vero, por favor? Ya, profe. ¿Te devuelvo la presentación? No. Eso yo lo tengo, pues creo que lo tengo acá. Espere. Ahí. Eh, el- la responsabilidad es ilimitada, la de los... Eso ya lo había dicho. ¿Y qué quiere decir que sea ilimitada? Que deben responder, por decir algo, si la compañía tiene, eh, pues quiebra o algo así, deben responder con su patrimonio. Entonces, la responsabilidad de los socios en una sociedad colectiva es solidaria y limitada. O Exacto, responde uno o cualquiera de los socios y responde ilimitadamente hasta con su propio patrimonio por las obligaciones que pueda llegar a tener la sociedad. ¿Y cuáles son las causales de liquidación de una sociedad colectiva, Vero? Las causales de liquidación. No, eso no lo tengo, profe. Pues y tampoco lo digo. Si una sociedad, si se muere uno de los socios en una sociedad colectiva, ¿Qué pasa? La persona que él haya designado pasa a tomar la parte, pues, por decir algo, lo que le corresponde a él. Sí está, bueno, debe estar, sí, como decía que, em, como está estipulado. no ¿Cómo? entiendo. Mm.
profe. Pero, Verónica, Dígame, profe. continúa con la exposición. Continúes con la exposición. Me lo pone Rafa, porfa, en lo de sociedad comandita simple. Ya. Listo. La sociedad en comandita simple es de carácter personalista y tiene dos tipos de socios, que fue lo que dije ahorita, que son los que ponen el capital y otros que son los que aportan directamente pues con el conocimiento o también puede ser con el capital. Listo, ¿me la pasas por? Lo ¿Y tengo cómo en la se llaman uno siguiente. y cómo se llaman los otros? ¿Cuáles Dígame, son los, pero, Vero, dígame, profe. ¿cuáles aportan capital y cuáles son ¿Cómo? los que aportan, cuáles son los responsables, No se le entiende, profe. cuáles aportan en capital y cuáles son los que están aportando en conocimiento? Sí, profe, eso es lo que tengo en la siguiente diapositiva. Dale, sí. El socio comanditario es el encargado del aporte económico. Y me le paso la otra, Rafa, por favor. Socio comanditario es el que aporta el capital. Creo que es esto, ¿no? Ay, fue pucha. Sociedad colectiva. Pero ¿cuáles son los que están aportando en conocimiento y cuáles son los que están aportando en capital? ¿Qué dice uno? ¿Aportan cuál? ¿Quiénes? Es solo conocimiento, también es responsabilidad. A mí me queda eso inconcluso. El comanditario es el que aporta el capital. Y el gestor es el que aporta el conocimiento. Y que es el encargado de de rendirle cuentas a la junta directiva de la empresa. Listo. La razón social de estas empresas son el nombre o apellido de uno o más socios colectivos y terminación ICIA o S en C. La constitución se da a través de escritura pública, intervención de socios colectivos, montos y clases de aporte de cada socio, y no es necesaria la intervención de los socios comanditarios. Y pues ya lo que decíamos de pues de las sociedades, el nombre, la nacionalidad, la dirección y la dirección de los socios gestores. Eso es lo que tengo para la Constitución. Para la disociación se da por el vencimiento de términos de duración,
pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por causales establecidos por la ley, por imposibilidad de desarrollar la empresa y por desaparición de comanditarios o socios gestores. El órgano superior es la Junta General de Socios. Cada socio gestor tiene derecho a un voto y los socios comanditarios de acuerdo al número de acciones. Y los socios comanditados no tienen voto. ¿Pasa a la otra? Sí, porfis. Yo creo que ya sigue. Ya. La sociedad limitada está constituida debe estar constituida mínimo por 2 socios, máximo por 25 socios, de acuerdo al artículo 356 del Código de Comercio. Y que ustedes nos entreguen un listado como yo te lo estoy requiriendo. Para nosotros es mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Y ya yo pagar por eso y ya. Y para ustedes también, o sea, es fácil eso. Cada socio responde hasta el monto de sus aportes y esto no incluye el patrimonio personal. La razón social de las empresas, bueno, de las sociedades limitadas debe ser con la terminación limitada, LTDA, o RSL, que es de responsabilidad social limitada. El capital se debe pagar una vez se vaya a constituir la compañía. Y estará dividido en cuotas de igual valor que pueden ser pues cedidas o sí, de acuerdo a las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. Para crear una sociedad limitada se debe decidir el nombre, que debe ser pues el nombre o apellido de los socios y debe terminar en limitada. Se debe definir el objeto social, se debe establecer el domicilio, se deben obtener las escrituras de la constitución de la sociedad, redactar los estatutos y obtener la responsabilidad jurídica. Bueno, digamos que otras características que tienen las sociedades limitadas es que esta puede transformarse o adoptar otro tipo de sociedad puede pasar a, digamos, como para cambiar las responsabilidades, bien sea sociedad colectiva o sociedad por acciones simplificadas, y puede reducir el número de socios. Listo. Listo, profe. Listo, muchachos. ¿Y entonces qué aprendimos de una sociedad? Sigo viendo las exposiciones muy resumidas, con faltas de claridad en muchos aspectos.
¿Quién me hace un recuento? Y voy a hacer examen la próxima semana y entra la sociedad y entra, o sea, a todos nos toca leer absolutamente todo de la sociedad colectiva, de la sociedad en comandita, simple y en la sociedad limitada. Entonces le podrán decir, a ver, lo que no vimos con usted ni aclaramos con usted, nos puede afectar a nosotros en un examen. Ahí les dejé una tarea que va a ser el cuadro comparativo de todos los tipos societarios, porque es que siento que tampoco estamos interpretando mucho los tipos de sociedades. ¿Qué entendieron ustedes de la sociedad colectiva, Rafa y Catherine? ¿Quién me hace un resumen de la sociedad colectiva? Que no tiene límite de socios, que son mínimo 2 socios. Que se puede llamar, creo que es que hermanos y compañía de hermanos. Todos los socios tienen, creo que es un derecho al voto. Pero en una sociedad, la mayoría tienen derecho a voto. Lo que pasa es que la administración en la sociedad colectiva recae en absolutamente todos los socios, que la pueden delegar en cabeza de un tercero representante legal, lo pueden hacer en cabeza de uno, pero la administración y representación está en cabeza de todos los socios. Sí. ¿Qué más? Catherine, ¿qué más puedes decir? Catherine. ¿Rafa va a decir algo más? Todos ¿De la colectiva? participan con igualdad de condiciones. ¿Qué más? Salud. Sí, te escuchamos. No tiene un número máximo, pero sí como mínimo 2 socios, que ya lo dijo Rafa. Se rige por el Código de Comercio. El socio que aporta bienes o capital se llama un socio capitalista. ¿En la colectiva? ¿En la colectiva? Catherine. ¿En la sociedad colectiva hay socios gestores y comanditarios? Catherine, ¿en la sociedad colectiva hay socios gestores y comanditarios? Señor. ¿En la sociedad colectiva hay socios gestores y comanditarios? ¿Quién apaga el radio? Escuché una canción. Por favor, sí. ¿En la sociedad colectiva hay socios gestores y socios comanditarios? Catherine. Catherine, ¿me escuchas? Rafael, ¿me escuchas? Sí, profe. No hay gestores ni socios comanditarios. Son solamente socios. Sí, son solo socios, porque no es una sociedad como gestores ni socios comanditarios. Son solamente socios. Sí, son solo socios, porque no es una sociedad en comandita. Exactamente. ¿Qué sociedad tiene? Ah, Rafa tiene la SAS, ¿no? ¿Yo tengo las qué? La sociedad por acciones simplificada. Sí. No, y Catherine sigue. Catherine, ¿nos escuchas?
Y Catherine también tiene problemas de internet graves. No, pero yo creo que el mío ya se Siempre, profe. arregló. ¿Me escuchan bien? Desde hace tiempo. Sí. Sí, pero Es que me tocó ponerlo con datos, porque ese internet está más picho. pues Rafa, sigamos con usted. Voy, profe. Bueno, entonces a mí me tocó por la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS. ¿Están viendo la pantalla? Yo pregunto primero. Sí, señor. Sí, Bueno, entonces, para comenzar, toda la Sociedad por Acciones Simplificadas es una sociedad de capital. Su naturaleza es comercial, conformada por una o varias personas naturales o jurídicas. Todo esto se crea a base de la Ley 1258 del 2008. Las acciones por acciones simplificada, una vez escrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta a sus accionistas, o sea que no van a ser, va a ser totalmente independiente, así sea una persona jurídica que sea un accionista. Los accionistas, eh, estas acciones y demás valores no se pueden registrar ni escribirse en el Registro Nacional de Valores, ni emitirse ni negociarse en bolsa. Bueno, la constitución de estas sociedades, una de las características es que es simplificada, pues el nombre lo dice. Se puede constituir mediante documento privado, necesariamente se necesita escritura pública. La única excepción es que si se aportan bienes que tengan escritura pública, como una casa, un apartamento o algo así, ahí sí se debe constituir una escritura pública. Eso está en el artículo 5 de la ley 1258. Debe contener, el documento privado debe tener como mínimo los siguientes aspectos: nombre, documento de identidad y domicilios de los accionistas, la razón social o denominación de la sociedad, seguida la palabra SAS, el domicilio principal de la sociedad y el de las sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución, el término de la duración, si este fuera indefinido, o sea, que no tenga fecha, si no se expresa en la Constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido, o sea, que no tiene fecha de duración. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad puede realizar cualquier actividad comercial, civil, y tiene que ser lícita, ¿no? O sea, se entenderá que tiene que ser las actividades lícitas. Eh, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor de acciones representativas del capital y los términos en que éstas se deberán pagar, la forma de administración y el nombre de documento de entidad de las facultades de sus administradores, cuando se designe cuando menos un representante legal.
Bueno, el máximo y mínimo de socios, que ya como lo ha dicho, no tiene un mínimo ni máximo. Con una persona se puede constituir una SAS y no tiene un número máximo de socios. El capital en las sociedades por acción simplificada es de igual valor, que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, como es el caso de todas las sociedades anónimas. En la suscripción del pago del capital. Para el pago del capital se debe hacer en forma en lo que se acuerde quienes lo constituyen, pues no está sujeta a límites que impone el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. O sea, cuando se constituya, se colocan ahí el tiempo para pagar estos aportes a capital de las sociedades. En el artículo 9 de la ley 1358, lo único que se impone es un límite de 2 años de plazo para el pago de las acciones. De manera que los socios tienen una amplia libertad para acordar la suscripción y pago de las acciones. Clases de acciones enlazadas. En el artículo 10 se pueden crear las siguientes clases de acciones, que son como las principales, que son acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Más adelante les explico cuáles son estas 4, que lo tengo en otra posición. Bueno, para la negociación de las acciones SAS, ya hemos señalado que no se pueden negociar en bolsa, según el artículo 13 de la ley 1258, y prevé como una serie de estatutos. Dice, en los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o algunas de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda el término de 10 años contados al partir de la emisión. Este término solo puede ser prorrogado por periodos adicionales no mayores a 10 años por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. O sea, tiene un máximo primero un mínimo de 10 años para que puedan, un máximo de 10 años para que puedan ser negociadas estas acciones. Y se pueden prorrogar por un determinado tiempo no mayor de 10 años. Para cerrar las sociedades, lo único es que dependerá de la voluntad de los socios. Incluso la ley permite introducir con una autorización previa de los socios la venta de cualquier acción, de manera que puedan entrar nuevos socios. La reserva legal. La SAS no tiene que crear ninguna reserva legal sobre su patrimonio. Rafa, perdón, lo que dijiste de los 10 años es ¿qué? Espérame, para la negociación. Ay, perdón. Sí, para la negociación de las acciones. Que es el artículo 13. Listo. Listo, gracias. ¿Dónde me quedé yo? Acá. Bueno, pues ya les he dicho que no tienen que construir una reserva legal. Y la reserva legal dependerá de lo que pongan los estatutos de cada SAS, o sea, de cada empresa. Cada empresa se dispondrá de sus reglas y crear un valor para esta reserva legal. La organización y estructura de las sociedades es que la ley le otorga una amplia libertad para que conforme su estructura organizativa sin necesidad que se apegue a las normas del Código de Comercio como lo que pasa en otras sociedades. Esto dice el artículo 17. Digamos que prácticamente las SAS se pueden autorregular según el criterio de sus accionistas. El cobro ni mayoría en las sociedades. Simplificada.
para que, según lo que dice el artículo 22, para que se pueda deliberar válidamente, se debe tener una, bueno, ¿cómo es que se me fue la palabra? Debe haber un quórum, perdón, de 50+1 para que las decisiones válidas sean válidas. Pero digamos que cada empresa puede fijar estos montos, pero que sean mayor a 50+1. O sea, sí, tiene que fijar, la empresa puede fijar el quórum, pero con tal de que no sea inferior a 50+1. Las juntas directivas de las SAS, según el artículo 23, no obliga a las sociedades a elegir una junta directiva de manera activa. En tal caso, debe constar en los estatutos respectivos. O sea, no tiene que haber una junta directiva que maneje la empresa. Y debe estar pactada en los estatutos de las empresas, de la empresa. Todo, como no hay junta directiva, pues todo normalmente compete al representante legal de la empresa. Según el artículo 26, para el nombramiento del representante legal, será nombrado por la Asamblea de Accionistas, de acuerdo a los estatutos que se consideren. Los estatutos fijan las funciones que desempeñará el representante legal, pero si no lo hacen, aplicará el artículo 26 de la Ley 1258, que dice: a falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. A falta de previsiones estatutarias frente a la designación del representante legal, su elección la corresponderá a la asamblea o accionista único. La inspección y vigilancias de las sociedades, de este tipo de sociedad, está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, como lo señala el artículo 45 de la Ley 1258. Aplica a todas las normas generales de la sociedad, de todas las sociedades. Para la disolución y liquidación de una SAS, el artículo 34 nos señala que se puede disolver por los siguientes términos: por vencimiento de términos previstos en los estatutos, si los hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento escrito en el registro mercantil antes de su expiración, por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social, por la iniciación de trámites de liquidación judicial, por las causales previstas en los estatutos, por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por la decisión del accionista único, dependiendo del caso, por una orden de la autoridad competente, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. O sea, que haya pérdidas y el patrimonio es afectado por el 50% de lo que se escribió la empresa. Y ya para finalizar, o sea, investigué y digamos que esta es la empresa con mayor facilidad y para crearla, entonces es la que más se utiliza aquí en Colombia. Según un estudio de finales del 2018, finales del 2019, el 54% de las sociedades en Colombia están constituidas bajo el modelo de sociedades por acciones simplificadas. Todo esto debido a la flexibilidad contractual y simplificación en su constitución y fácil adaptación en cualquier tipo de emprendimiento. No importa el tamaño, y pues tienen varios beneficios. Hay grandes empresas que están constituidas como Nutresa, Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café y Novaventa, que son grandes compañías registradas como SAS. Y esa fue la exposición. Muy completa, Rafa. Una pregunta. Señor. ¿Usted dijo algo del revisor fiscal? No, profe, no. De eso sí no hablé nada. ¿Requiere o no requiere?
Me mató la pregunta, pero pensaría que sí. No, acuérdese que revisor fiscal solamente están obligados las anónimas y comandita por acciones. Ah, ok, ok. Y la Sí, no, sociedad, la las verdad no SAS tenía no el dato. tiene, si las SAS no están obligadas a tener revisor fiscal, salvo que su patrimonio sea superior a 5.000 salarios mínimos o los ingresos del año inmediatamente anterior superen los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De resto no. Y de resto, Rafa, es súper completa. Ahí que sus compañeras Gracias, profe. se den cuenta de todo. Rafa, ¿y usted cómo investigó para la exposición o encontró todo desmenuzadito así como lo expuso? Ambas. Primero encontré como así desmenuzadito y, y descargué el artículo de la ley Sí. y iba mirando cada artículo y lo iba comparando. Pues, pues eran como 10 hojas de ese artículo, de esa ley, perdón. Por acá la tengo. No, sí, la ley Sí, aquí. 1258. Sí, de ahí la saqué todo con otro que encontré en internet que como que iba explicando cada paso y de cada cosa y lo iba mirando, lo iba comparando con la ley. Pues muy bien porque por lo menos hubo explicación y abarcó casi todo el tema, hermano. O sea, muy poco quedó por fuera que lo que yo veo que sucede con alguna de sus compañeras. Catherine, si se volvió a... Catherine está... Por ahí vi que como que se conecta, se desconecta. Sí, Sí, se conecta y se desconecta. Catherine, Catherine, Sí, sí. ¿continúas con la exposición? Yujú. ¿Qué te toca exponer, Sí, ya. Kate? Ah, ok. ¿Ven algo ahí en la pantalla? Todavía no, está como cargando. Ah, ok. Te vemos a ti. Ah, ya quito la cosita. ¿Dónde la quito? Ya no se ve tu cámara. Ah, sí, se ve tu cámara. Ya. Ya, ahora sí. ¿Ven la pantalla? Todavía no. Ah, creo que sí. No Sí, se fue. ya, ahora sí. No se fue. Ah, sí, ya. Ya. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí. Ok, listo. Entonces, buenas noches. A mí me corresponde el tema de la sociedad anónima o SA. Lo pueden encontrar en el Código de Comercio a partir del artículo 375. Entonces, ¿qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima se constituye mediante una escritura pública, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio
y requiere también de la inscripción de registro mercantil. Como en la anterior clase lo hablamos, deben existir como mínimo 5 socios, el máximo debe estar limitado por la misma junta. El capital, como el artículo 375 lo habla, dice que el capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representan en títulos negociables. O sea que todos deben de contar con la misma. Catherine, una pregunta, ¿tú Señor, no tienes la sociedad en comandita? ¿Tú no tienes la sociedad en comandita por acciones? no, solo tengo esa. Sí, sí, tienes en comandita por acciones. Nos quedas debiendo comandita por acciones. Entonces, pero lo busco, pero lo escribo porque solo tenía entendido eso. En comandita por acciones, Sí. listo. Ok. Niño, mientras tanto, la única que me Listo. entregó el trabajo fue Catherine. La Ah, investigación, gracias. la única que me lo entregó fue Catherine. ¿Qué pasó con ustedes? Profe, ¿cuál investigación? Perdón. No jodas, Catherine. La del En el WhatsApp. grupo había una para esta y la otra para dentro de 15. Ah, bestia peluda. No, profe, es que yo siempre anoto y ese día no lo anoté y no mire el grupo de Y ahí no WhatsApp. revisan el WhatsApp. No, profe, yo siempre todo lo anoto en el cuaderno con razón. Profe, yo sí tengo, pues sí tengo hecho, Se la- o sea, adelantado, pero no lo tengo completo, porque pensé que era para dentro de 8 días, todo. No, señora. Es que hay dos, hay dos. Sí, Bueno, ya ya. miro el Hay grupo, dos, perdón. una para hoy y otra para dentro de 15. ¿Se lo podemos enviar ahorita más tardecito, profe? Listo. Máximo mañana a las 10 a mediodía, a las 12 del mediodía. Pero para La primera. mañana son del punto 1 al punto, ¿hasta en qué consiste la teoría ultravir? No. Ultravires. ¿Pero eso incluye o eso no incluye? Catherine, ¿hasta dónde vamos? Hasta el 6. Según lo que dice el grupo, ¿Hasta hasta el dónde vamos? 6. Dice, miren el grupo, La dice. actividad para hoy son de 6 puntos y para dentro de Ah, 15 sí. era tu investigación. Sí, sí, sí. Ah, listo. La próxima semana el examen, muchachos. Listo. Ok. ¿Sobre qué temas va a ser el examen, profe? Todo. Ok. Protección de datos personales, patente, propiedad industrial, derechos de autor, títulos valores, sociedades. Ok. Listo, Catherine. Continúa, por favor. Listo. Entonces, íbamos en el capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad anónima. Al construirse la sociedad, se tiene que construir no menos del 50% del capital autorizado. O sea, digamos, el 50% del capital autorizado debemos de entregarlo para poder ingresar y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción. Al darse a conocer el capital autorizado, se deberá indicar a la cifra del capital y la del pagado. Varias personas donde designar un representante
común. Se te escucha entrecortado, Kate. Único que ejerce correspondientes a la calidad de accionista. Los accionistas. Hola, ¿me escuchan? Se te escucha entrecortado. ¿Me escuchan? Es que decía que se estaba yendo la conexión. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Listo. Entonces, primer derecho, el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Segundo, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con ejecución a lo supuesto en la ley o en los estatutos. Tercero, el de negociar libremente las acciones o a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. Cuarto, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se pueda examinar los balances de fin de ejercicio. Sexto, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Las acciones de goce. Hay tres. La primera, asistir con voz a las reuniones de la asamblea. Segundo, participar en las utilidades que se decreten. Y el tercero, al liquidarse la sociedad, a participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista en la forma y condiciones estipuladas. Y acciones privilegiadas hay tres. La primera es un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal. La segunda es un derecho a que de las utilidades se les detiene en primer término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años. Y tercero, cualquier otra prórroga de carácter exclusivamente económico. Y ya. ¿Cuál es el máximo órgano de la sociedad por acción, la sociedad anónima, Catherine? Señor. ¿Cuál es el máximo órgano de la sociedad anónima? ¿Cómo así el máximo órgano? De decisión. Por democracia, ¿no? Esas son las dificultades, Catherine, porque el trabajo está regularcito. Entonces yo necesito que por favor hagan el cuadro comparativo. Vuelvo al mismo punto. Las exposiciones flojitas, Rafael está sacando la cara de las exposiciones. Me parece que la sociedad anónima es la más extensa
y es la más completa por una sencilla razón, porque de la sociedad anónima llena los vacíos de los otros tipos societarios. Y no veo mucho contenido. Entonces sí me preocupa la calidad de las exposiciones. ¿Tú dónde investigaste, Catherine? ¿Cuál fue tu fuente de consulta? Al Código de Comercio yo iba mirando, digamos, artículo por artículo. Pero es que sí estaba muy extenso. Yo dije, bueno, de pronto ya me pasé. Y seguía leyendo y más temas por acciones y acciones y acciones y Mira, derechos y a Rafael le tocó leerse 10 hojas. Por eso Vero tenía tantas sociedades y tú tenías solamente 2, precisamente porque tú tenías un tema extenso. Sí. Y muy importante, si me sales a mí con 3 artículos, pues no, la consulta, la investigación no es suficiente. Sí. Ese es un tema que yo veo que ustedes se agotan solamente con la lectura. Y tú tienes para hablar de reuniones ordinarias, extraordinarias, repartición de utilidades. ¿Quién es el revisor fiscal? ¿Qué funciones tiene el revisor fiscal? ¿Qué facultades tiene el revisor fiscal? ¿Qué facultades tiene un representante legal en una sociedad anónima, Catherine? ¿Cómo se clasifican las acciones? ¿Qué es una acción preferencial? ¿Qué es una acción qué es un valor intrínseco? ¿Cuál es el valor nominal de una acción? Es que tenías harto tema. Entonces, muchachos, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Les queda de tarea el cuadro comparativo. Les voy a dar unas pautas ahorita de un cuadro comparativo de qué debe contener por lo menos. Pero necesito un cuadro comparativo entre cada uno de los tipos societarios. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿ese cuadro lo podemos hacer los 3 por decir algo? Yo necesito los trabajos individuales. Tengan en cuenta de que si Rafa se va a fijar en lo que tú tienes, va a tener la información incompleta. Si ustedes se van a fijar en la información que tiene Catherine, van a tener la información incompleta. Pero por decir algo, profe, yo me refiero bueno, o sea, van a tener la información incompleta, pero si hacemos un esquema, por decir algo, un cuadro que diga tipo de sociedad, mínimo de socios, máximo de socios, órgano superior, tipos de socio, y cada uno pone su información, como para que, porque el que expuso la información es el que la tiene más clara. Y haciendo un el trabajo es individual. O sea, el trabajo es individual. Lo tienen que presentar de manera individual. Si se van a colaborar, si se van a remitir información, eso ya es decisión de ustedes, pero la presentación y el trabajo es individual. Me interesa es que cada uno sepa, porque voy a preguntar mucho de sociedades, mucho de títulos valores. Estoy pensando en un examen aproximadamente de 20 preguntas. Entonces, si no tienen clara la información, o si la información que se remiten entre ustedes es errónea, pues ahí está el tema de la responsabilidad.
Por eso es importante que investiguen. ¿Listo, muchachos? Ok. No, si ustedes se quieren cruzar información, mira, yo hice esto, yo dije esto y esto va acá, háganlo, pero la presentación es independiente. Pero no es una presentación, es un cuadro. Sí, es el trabajo es independiente, la presentación del trabajo. ¿Qué, con qué ítem, profe? Para saber. O Ahorita sea, les voy a remitir qué las debe tener principales el cuadro pautas. corporativo? Ahorita les voy a remitir la principal información. Bueno, Listo, muchachos, pues no habiendo más información, eh, queda el tema del examen y que comencemos nosotros a mirar otros temas, otros aspectos. ¿Listo? listo. Listo, Sí. profe. Bueno, un abrazo. Bueno, profe, buena noche. Bueno, man. Chao, chicas. Que estén bien, chao. Chao. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao.